Hola, soy Daniel Villanueva Palomino y estudio la carrera de Ingeniería Industrial. Hola, soy Romina Alejandra Juárez Contreras y estudio Ingeniería Industrial en la UTEC. Mi nombre es Catherine Yona Villanueva Campos y estudio Ingeniería Industrial en la UTEC. Hola, mi nombre es Marco Corima Solís, estudio la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC. Hola, mi nombre es Rodrigo Coronel Soto y estudio Ciencias de la Computación en la Universidad UTEC. Bueno, yo pienso que los asesinos se hacen porque de repente en una etapa de su niñez habrán pasado por un momento trágico, por así decirlo, que los conlleven a cometer un asesinato, que les guarde un cierto rencor que los conlleven a llevar un asesinato. Bueno, yo opino que en realidad no se podría identificar a un asesino en serie con simplemente verlo, porque no se podría determinar si una persona sería capaz de cometer tal acto con tan solo su apariencia. Sí, bueno, creo que se podría, por ejemplo, sospechar de eso, pero no tener una certeza. Muchos dirán que un asesino se hace, pero otra parte de la sociedad dirá que nace. Ante todo esto, ¿estarán en lo cierto? Alfredo Sosa Velázquez, médico psiquiatra en la mente del asesino en serie etiopatogenia, nos indica que un asesino en serie es una persona que por lo mínimo ha matado en 3 ocasiones, tomando un intervalo entre cada asesinato. En la historia se conoce una variedad de tipos de asesinos, cada uno caracterizado por un tipo de conducta que tienen al cometer este acto criminal. Los asesinos en serie se dividen en 2 tipos, ya sea organizados o desorganizados. Según Catherine Sofía Villasís, en su ensayo In the Criminal Mind, Serial Killers, lo define como el tipo de asesino donde solamente matan por el impulso de momento, o por sentirse satisfechos ellos mismos. No cuentan con la inteligencia necesaria y asesinan sin una planificación previa. Por lo general son personas antisociales, como sucede con el caso presentado de Jeffrey en el video anterior. A las interrogantes sobre asesinos en series adultos, el proyecto de análisis se centra en asesinos en series desorganizados de 18 a 35 años en investigaciones realizadas en Europa o Estados Unidos en los últimos 20 años. Por un lado, tenemos las posiciones innatas. Se centran en anormalía morfológica relacionadas con la patología, el patrón determinado de la fantasía sexual, también en la influencia de factores neurológicos. Por otro lado, tenemos las posiciones culturales. Se centra más que todo en los factores sociales y psicológicos, el abuso infantil y el desinterés de la sociedad. Anomalías morfológicas relacionadas con patología. Pero, ¿qué es una anomalía? Anomalía, según la Real Academia Española, se refiere, en el término de biología, a la malformación, alteración biológica, que puede ser congénita o adquirida. Según César Lombroso, en su libro Los criminales, se encuentra una postura innatista respecto al acto criminal, y es anomalía morfológica congénita. Dentro del texto se contempla a Ortolenghi, quien evidencia su investigación y resultados de experimentos tomados a los prisioneros en base a sus diferentes funciones, como el gusto, el cual fue medido a través de la digestión de productos innecesarios en la comida, como el exceso de sal en los platillos. El olfato, analizado en base a la reacción por inhalación de sustancias químicas. Evidentemente, el investigador consideró el factor ambiental. También se registró los gestos y movimientos y se evidenció su irregularidad por ansiedad.
en base a los análisis de las funciones desequilibradas y actitudes como la baja sensibilidad, violencia y cólera, se realizan investigaciones a sus cerebros. Y así es como se presenta el descubrimiento de anomalías innatas encontradas en asesinos seriales. Lemoine ha descubierto en un cleptómano la anomalía, única hasta ahora en los anales de la ciencia, de la función congénita de los lóbulos frontales dentro del sujeto. Lamb habla de una parencefalía total, con destrucción de las raíces de circunvalación frontal superior dentro de un joven estafador. Reitz ha presentado a la Academia de Psicología de Berlín el cerebro de un criminal con bifurcación de la estípula de Rolando. Los recientes descubrimientos dentro del cerebro de los criminales desorganizados promueven la teoría de su origen asesino congénito en base a su desarrollo cerebral involuntario adquirido desde el nacimiento. Influencia del factor neurológico. Esta investigación fue realizada por Laura Arias Redondo y Daniela Tau Hernández en su artículo Estudio documental acerca de los asesinos en serie con trastorno psicopático. Este artículo se llevó a cabo a través de una revisión bibliométrica con los aportes de disciplinas como la neurociencia y la antropología. Para empezar con esta postura, los neurotransmisores son conocidos como las sustancias químicas encargadas de la transmisión de señales de una neurona a otra por medio de la sinapsis. Ahora, la serotonina es un neurotransmisor, pero ¿qué es lo que pasa con este neurotransmisor? La serotonina se ha relacionado con la inhibición de las reacciones agresivas. Se ha visto cómo los niveles bajos de este neurotransmisor hacen que la persona sea más propensa a manifestar comportamientos de tipo violento y agresivo. En esta postura se halla un estudio realizado por Anderson, K. Silver y Dalal en su artículo Violencia y cerebro en neurología del comportamiento y neuropsicología. Aquí describen que este fue realizado en una cárcel, en donde por medio de una muestra de líquido cefalorraquídeo de personas acusadas de asesinato, se descubrió que tenían bajos niveles del principal metabolito, la serotonina. Patrón determinado de fantasía sexual. Según Luciano Marinelli, en el artículo publicado Dentro de la mente de un asesino en serie, Nacen para matar, se presenta una perspectiva neurocientífica. Se plantea la hipótesis de que las redes neuronales que codifican las fantasías sexuales desviadas siguen un patrón de activación determinado y único. Una hipótesis que se ha postulado es la hipótesis de la marca de agua neuronal patológica, que sugiere que una vez que se ha promulgado esta fantasía sexual, se convierte en una memoria autobiográfica, que requiere un patrón específico de activación, generalmente a través de la exposición a un elemento relacionado. Esto provoca una respuesta emocional, también codificada, que activará dicha fantasía sexual y que a su vez provocará excitación sexual, como lo demuestra el aumento de la actividad en el núcleo de accumbens. Esta es la razón por la que los investigadores, durante las entrevistas, sostienen con ellos elementos que saben que provocarán fantasías en el sospechoso, por lo que es más probable que demuestre un comportamiento desviado. Esto quiere decir que el cerebro tiene un factor innato y detonante para la activación de la fantasía sexual, un código preestablecido que desencadena sensaciones fuertes dentro de cada persona. Una situación no crea dichos patrones, puede llegar a decodificarlos. Sin embargo, estos códigos tienen un patrón de activación preestablecido que incluye un accionar diferente, ya determinado para cada persona.
Como primera postura culturalista tenemos a la investigación hecha por Giraldo Giraldo. Aspectos biopsicosociales de los asesinos en serie, una mirada al fenómeno a partir de la revisión documental. En esto nos enfocaremos más en el aspecto social que lo biológico. Esta investigación concluye que el asesino serial no nace, sino se hace. ¿Cómo sustenta esto? Para sustentar esto, el autor utiliza casos reales de asesinos seriales con el objetivo de averiguar sus relaciones familiares y las relaciones sociales de su infancia. Para ello, se basa en específicamente 230 fuentes bibliográficas como artículos de revistas indexadas, monografías, artículos electrónicos, libros y tesis de grado. A través de ello encontrará documentos, fotografías, periódicos, cartas donde se evidencie registros de hechos o sucesos de algo que haya pasado que contribuyan con la investigación, como por ejemplo los testimonios. A través de estas fuentes, el autor relaciona los casos y sus causas, tanto biológicas como sociales. En ella se encuentra que en 152 se menciona abuso infantil en estos casos de asesinos seriales. Esto quiere dar a entender que en más del 65% se presenta abuso al niño antes de cumplir la mayoría de edad. Esta categoría es la de mayor presencia en las fuentes, y de acuerdo a esto el autor basa su postura culturalista. Pero, ¿qué es específicamente maltrato infantil? Según la OMS, esta la define como abusos y desatención de la que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato: físico, psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial, o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de confianza o poder. Debido a estos abusos, hará que el niño moldee su personalidad en este contexto. Como consecuencia, la persona presenta falta de empatía, ira y culpabilidad. Esta falta de empatía se evidencia en la sangre fría que poseen a la hora de cometer sus crímenes y su falta de remordimiento una vez cometido sus atrocidades. Además, se creen el dueño de la vida de sus víctimas y creen que pueden hacer con ella lo que quieren, dando lugar al narcisismo. Por otro lado, se atribuyen el papel de víctimas debido a los episodios de su infancia que vivieron, y con ella justifican su accionar, vengándose de la sociedad injusta donde les tocó vivir. Rechazo y la mala relación con sus padres. Según Edgar Jesús Martínez Serrano, en su investigación tipo documental Asesinos seriales, ¿nacen o se hacen?, el rechazo ha jugado un rol importante en la vida de casi todo asesino serial. Y es que el rechazo no solo puede ser interiorizado y manifestado de forma de autorrechazo, sino que puede volverse contra su fuente, intensificado y amenazador en su nuevo ropaje, el odio. Estudios científicos como los de la psicóloga Karen Biernan de la Universidad de Pensilvania señalan que los chicos que sufren rechazo social tienden a ser más agresivos, menos sociables, más impulsivos y ansiosos, pero lo peor viene cuando el sentimiento del odio surge. Generalmente, en la biografía de los asesinos seriales, la figura materna tiene un mayor peso en la construcción de la motivación criminal, pero por otro lado, en la vida de los asesinos seriales ocurre una de estas dos cosas: o bien la figura paterna está marcada por la ausencia, o bien por una presencia opresiva, autoritaria, rígida y violenta. Entonces, esto genera un desequilibrio disciplinario, un padre muy severo y una madre muy permisiva. Es aquí cuando el niño aprende a manipular por culpa de la madre y desarrolla odio hacia la autoridad en general por culpa de la autoridad particular del padre. Otros ejemplos de la mala relación con sus padres es la falta de vinculación con el bebé durante los primeros 9 meses, sobre todo de madre a hijo. Esto es enormemente perjudicial, ya que deja secuelas a nivel neurológico. Padres que en público manifiestan una imagen de unión y armonía familiar, pero en privado humillan y menosprecian al hijo. Entrando a nuestra última postura culturalista, que se centra en el desinterés de la sociedad.
Nos menciona Catherine Villasís Serranos que el origen de este tipo de actitudes se centra básicamente en el lugar donde vive el individuo y también en el centro educativo donde se desarrolla su formación. Por lo que, al recibir maltratos, rechazos por parte de sus congéneres, se vuelve una persona antisocial. Y es así como se originan estos tipos de actitudes criminalísticas, que la sociedad, en vez de generar una ayuda o una rehabilitación oportuna hacia ellos, lo que hacen es criticarlos, y que solamente generan a la larga sentimientos de odio y venganza en estas personas contra aquellos que le hicieron tanto daño o tanto lo criticaron, empezando a asesinar a estas personas, obteniendo una satisfacción ellos mismos sin ningún remordimiento. Entonces, es aquí que entra Nancy Olivera, según en su informe en asesinos seriales, psicópatas y psicóticos, que nos menciona que al llegar a este punto es casi imposible una rehabilitación, ya que esta persona, ahora un asesino en serie, cree que no necesita ayuda, que no tiene ni un problema y que el problema son de los otros. Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. No se olviden que vamos a subir un video más abordando este interesante tema. En ello vamos a tocar una revisión general acerca de todo lo tratado y por último daremos nuestros comentarios de cierre. Pueden darle like, suscribirse si así lo desean. No se pierdan el próximo video que va a estar muy interesante y hasta la próxima.